Hola chicos, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde el día de hoy de este seminario de manufactura aditiva. Perdonen, se me había olvidado por completo que no les había enviado el link de la clase del día de hoy, pero bueno, ya veo que se están conectando bastante, un buen grupo de este curso, ¿no? Entonces, bueno, nada, pues vamos a comenzar el día de hoy pues ya con la clase pues teórica como tal, vista ya que la clase pasada pues estuvimos hablando de cómo íbamos a evaluar la asignatura, qué íbamos a hablar en esta asignatura. Y bueno, solo recordarles que faltan una buena cantidad de personas del curso que no me han escrito para decirme en qué grupo o cuál es el grupo que van a conformar pues para la actividad final. Sí, todos los que me han escrito, pues ya les he enviado, de hecho, la asignación, la primera parte de la asignación del proyecto, en la segunda parte, que es la del proyecto, la de la pieza final, no se las he enviado porque estoy esperando que el profesor Ciro me responda unas consultas que les hice, pero bueno, apenas me lo envíe, pues ya les envío la segunda parte de la actividad donde tienen que hacer el juguete que les comentaba la clase pasada, ¿no? Pero los que me han escrito y me han enviado pues el grupo que conforman, pues ya les he dicho qué es lo que van a hacer en la primera parte del proyecto, ¿no? Les he asignado un material y les he dicho cuáles son las variables de proceso que van a modificar para hacer el respectivo estudio. Entonces, por favor, les recuerdo a los que no me han escrito que lo hagan, pues para poderles ir haciendo la asignación respectiva. Les compartí lo que estuvimos conversando la clase pasada y bueno, por supuesto la actividad número 1 para que puedan ir trabajando en ella. Si alguno tiene duda en qué presentar en la actividad número 1, me puede escribir. De hecho, una compañera de ustedes ya me escribió consultándome lo que quería presentar y bueno, le respondí y le dije pues mis impresiones sobre eso, ¿no? Entonces, lo pueden hacer si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer sobre la actividad número 1, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Nada, preguntarles alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer antes de comenzar la clase del día de hoy. Buenos días a todos. Sé que probablemente ya vi alguno por allí que creo que va en el coche o bueno, temprano, pero bueno, esperemos que estén despiertos en esta clase del día de hoy. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar antes de comenzar la clase? Nada por los momentos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, profe. Sí, Todo profe. claro. Sí, profe. Gracias, chicos. Bueno, nada, entonces voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, aquí deben estar por ver mi pantalla. ¿Sí? Muy bien, allí, a ver, sí, allí la están viendo, ¿sí? Bueno, nada, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Si recuerdan, pues el nombre de esta asignatura es Manufactura Aditiva, Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones. Entonces, bueno, nada, un poco la clase del día de hoy, pues vamos a hablar sobre fundamentos teóricos de lo que es la manufactura aditiva y ver diferencias con manufactura sustractiva, por qué utilizar una con respecto a la otra, ¿ok? Entender un poco qué ha hecho que cambiemos nuestra forma de trabajar para comenzar a adoptar esta manufactura aditiva y no digo dejar de lado las tecnologías de fabricación sustractiva que conocíamos hasta los momentos, pero sí que ya estén compitiendo en muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco antes de comenzar a hablar de la manufactura aditiva, creo que, bueno, siempre en estos cursos es un poco pertinente hablar, ¿sí? No solamente de la manufactura aditiva como uno de los grandes avances pues, de la humanidad en este siglo XXI, ¿no? En este siglo XXI, la verdad que yo creo que todos no acabamos de sorprendernos pues con tantos inventos tecnológicos que están marcando pues la historia científica, ¿no? De la humanidad. La verdad que la lista es infinita de esa gran cantidad de inventos tecnológicos que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Y que cada vez son más recientes, más rápidos, ¿ok? La aparición de esos inventos tecnológicos, ¿no?
¿Cuáles son considerados grandes avances de la humanidad en este siglo XXI? Bueno, por ejemplo, desde las tecnologías de la comunicación, el Internet, la microelectrónica, las energías renovables, la biotecnología, e incluso la impresión 3D, o mejor llamada, ya vamos a hablar más adelante de eso, pues manufactura o fabricación aditiva, que es la que nos corresponde en este curso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué las tecnologías de la comunicación están siendo consideradas un gran avance, un gran invento de la humanidad en este siglo XXI? Bueno, básicamente porque han permitido modificar o redefinir la forma como las personas interactúan entre sí, cómo la forma como las personas trabajan, cómo aprenden, cómo acceden a la información, ¿sí? Está cambiando completamente, ¿no? Y eso lo vemos pues de forma vertiginosa. No era igual la forma como nos comunicábamos hace 20 años atrás, ni siquiera hace 10 años atrás, y cómo nos estamos comunicando hoy en día, ¿no? Entonces, de allí, bueno, de la relevancia, y de hecho la coloco allí de primera, de la tecnología de la comunicación como un gran avance de la humanidad. La tecnología de la comunicación no viene sola, viene de la mano del Internet, ¿sí? Del Internet, o de la aparición también, por ejemplo, de los smartphones, de las redes sociales. Las tecnologías de la comunicación y el Internet no son solo herramientas. La verdad que son esos agentes impulsores que nos están permitiendo dar esos cambios fuertes dentro de todos los aspectos de nuestra vida en general, de la forma como hacemos las cosas, la forma como trabajamos, cómo nos desplazamos, cómo hacemos todo, ¿no? Entonces han permitido pues cambiar pues esa forma de comunicarnos, y formas que eran impensables hasta hace muy poco, ¿no? La microelectrónica, bueno, también es considerado pues otro gran avance de la humanidad, ¿sí? Está transformando también todos los aspectos pues de la vida moderna en general, ¿sí? Está potenciando muchísimos avances en lo que tiene que ver con áreas como la tecnología, la medicina, el transporte, las comunicaciones, el consumo masivo, ¿ok? En general, en prácticamente todas las áreas de la economía, ¿no? Y bueno, la microelectrónica ha permitido la creación pues, de todos esos dispositivos compactos que conocemos hoy en día, como los smartphones, las tablets, los wearables, bueno, que nos permiten tener un mejor rendimiento en la forma como hacemos las cosas, pero en un tamaño pues reducido, ¿no? Otro gran avance de la humanidad, pues las energías renovables, ¿sí? No entro mucho en detalle en esto, pero bueno, ustedes ya han visto cómo cada día aparecen más renombrados temas, como por ejemplo el uso de la energía solar, los paneles solares como tienen allí en pantalla, la energía eólica, pues la energía hidráulica, ¿ok? Y sobre todo en Europa, pues son temas pues bastante claves hoy en día, ¿okay? En los que mucha gente está trabajando pues, para desarrollar aún más estas energías renovables, ¿no? La biotecnología, pues, es otro gran avance pues, del siglo XXI. Bueno, porque la biotecnología está afectando muchos aspectos pues, de nuestra vida cotidiana, aspectos de la salud, afecta o está generando cambios por ejemplo, de la agricultura, en la energía, en temas de sostenibilidad, ¿ok? Y bueno, y finalmente, pues temas de manufactura aditiva, impresión 3D, que es lo que vamos a hablar durante todo este seminario. Y como pueden ver, pues todos estos grandes avances de la humanidad, como les decía hace un rato, están cambiando la forma de hacer las cosas, ¿ok? La forma de comunicarnos, la forma de trabajar, la forma de hacer aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿ok? Cómo hacíamos las cosas hace 20 años atrás sin ir muy lejos, o lo hacíamos 10 años atrás, o lo hacemos ahora, todo está cambiando vertiginosamente y todo está cambiando muy rápido, ¿no? Y bueno, la manufactura aditiva pues es uno de esos grandes avances y es al que le vamos a dedicar pues este curso o este seminario aquí en la universidad, ¿no? Bueno, incluso por darles simplemente un ejemplo muy rápido que muchos de ustedes quizás ni siquiera recuerdan esto o quizás le vieron a alguno de sus padres o de sus abuelos, han visto y el mejor ejemplo o el ejemplo más rápido que podemos dar aquí es el tema de cuando apareció pues
el primer teléfono celular. De hecho, el primer teléfono celular data por allá de los años 70, ¿sí? Pero este teléfono celular en particular, que es el que, bueno, algunas personas pues recuerdan, o sí, el más conocido, es de allá de los años 80, del año 83, específicamente un modelo de la casa comercial Motorola, que, bueno, pesaba un kilo y tanto, 1,100 gramos, ¿sí? Pero bueno, fue una novedad, pues, cuando apareció en aquel momento y bueno, permitió, pues, mejorar las comunicaciones en general, ¿no? Pero bueno, rápidamente se empezaron a desarrollar, esto sí los deben recordar muchos de ustedes, estos pequeños ya, bueno, eran algunos grandes o muy diferentes quizás a lo que conocemos hoy en día, pero estos teléfonos pues con teclado, incluso los que se abrían con tapita, bueno, muchos modelos que fueron cambiando con el tiempo, los famosos BlackBerry incluso. Pero bueno, ya hoy en día pues tenemos una tecnología completamente diferente, la aparición de los smartphones en cuestión de nada, de muy pocos años, pues la tecnología ha cambiado muy rápidamente y bueno, incluso dentro de un mismo año podemos ver cambios de la misma tecnología, ¿sí? Ya actualmente estamos por la versión del iPhone 16, si no me equivoco, y bueno, rápidamente pues los modelos van cambiando, se le anexan más cámaras, más funciones, ¿ok? Entonces, bueno, eso hace que la tecnología cambie rápidamente en cuestión de nada, ¿no? De días o de meses, pues ya podemos tener dispositivos nuevos completamente en el sector de la tecnología, ¿no? Entonces, solo por darles un ejemplo, ¿ok? En el sector de las comunicaciones, en uno de los sectores donde lo hemos visto mucho más rápido, ¿no? Los cambios en cuanto a esto, ¿no? Entonces, bueno, incluso, pues también, de hecho, de allí es lo que voy, el tema de la manufactura aditiva es uno de estos grandes avances que incluso va involucrado dentro de un término que hoy en día, por decirlo así, está muy de moda, ¿sí? Muchas personas están hablando de él y es el tema de la industria 4.0, la llamada cuarta revolución industrial. La industria 4.0, bueno, está profundamente conectada pues con todos estos grandes avances tecnológicos que les estaba mencionando anteriormente, biotecnología, microelectrónica, con el internet, con las energías renovables, ¿ok? Incluso con la manufactura aditiva. Y esta industria 4.0 viene a ser como una convergencia pues de todas estas tecnologías disruptivas que recientemente han estado transformando pues la forma de producir bienes y servicios, ¿ok? Bueno, producir bienes y entregar servicios, mejor así, mejor dicho de esta manera, ¿ok? Y la forma como pueden interactuar incluso los sistemas productivos, ¿ok? Nos está haciendo cambiar la forma de trabajar y de hacer las cosas en general, ¿no? Entonces, bueno, la industria 4.0 nos ha permitido pues integrar y potenciar pues todos esos avances tecnológicos que hemos tenido en el siglo XXI, permitiendo en general que las industrias sean cada día más inteligentes, más sostenibles e incluso más adaptables, ¿no? Más flexibles. Entonces, bueno, esto ha sido el resultado pues de ese encaje perfecto pues de todas estas tecnologías disruptivas como el internet, la microelectrónica, okay, la biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de allí que quería traer a colación el concepto de industria 4.0 porque está muy en boga o en boca de todos, ¿ok? Y la manufactura aditiva es un punto clave dentro de este concepto de industria 4.0 en el que actualmente pues, muchas empresas se están abocando o están trabajando en pro de él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un breve vídeo que les traía donde nos habla pues muy brevemente de cómo, un momento, la industria 4.0, donde entra la manufactura aditiva, es considerada la cuarta revolución industrial. Ya va un momento, creo que no compartí, a ver, aquí está. Muy bien, allí lo tienen. ¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial?
El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Bueno, ustedes van a ser parte esencial pues, de esta revolución, indiscutiblemente, de la industria 4.0 y más como ingenieros de producción, ¿sí? Que están involucrados con todo lo que tiene que ver con los sistemas productivos, pues van a ir de la mano pues, con toda esta revolución y con todos estos cambios que se están generando hoy en día, que la verdad que son muy rápidos y a veces las mismas empresas pues, les cuesta digerirlos, ¿no? Tan rápidamente y poderse adaptar a todos estos cambios. Déjenme compartirles de nuevo la pantalla. Un momento. Vale, aquí la tienen. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a, hoy específicamente durante este curso, pues vengo a hablar de lo que es la llamada fabricación o manufactura aditiva, como ustedes la quieran llamar, ¿ok? Es indiferente, cualquiera de los dos nombres es válido. De hecho, por allí en la bibliografía, pues en castellano van a encontrar siglas como FA, MA, ¿sí? De manufactura aditiva y fabricación aditiva, es indiferente. Otras personas, pues la suelen llamar impresión 3D, ¿sí? Realmente impresión 3D es el nombre coloquial, ¿sí? Intentaremos no usarlo durante este curso, aunque, bueno, algunas veces se escapa por allí, ¿sí? Porque es el nombre usado en el argot popular. Pero bueno, el nombre correcto que deberían utilizar es fabricación o manufactura aditiva, ¿sí? Un poco el nombre, pues correcto, hoy en día, pues que se ha decidido utilizar para este tipo de técnica, ¿sí? Apareció pues ya escrito a nivel internacional, pues en la normativa ISO ASTM, ¿sí? Por allá en el año 2012, que definió pues la fabricación aditiva como el proceso de unión de materiales. Ya un momento. Sí, tenía dudas si me estaban escuchando. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí, vale. Sí, el proceso de fabricación aditiva como el proceso de unión de materiales capa a capa para hacerlos, para hacer objetos modelados en 3 dimensiones, ¿sí? A diferencia de otras metodologías de fabricación convencionales, pues las más utilizadas hoy en día, como son los métodos de fabricación sustractiva, y vamos a hablar ahora un poco de ellos, pero que todos ustedes estoy seguros que ya conocen,
como son el mecanizado tradicional, por ejemplo, usando un torno, una fresa, un taladro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya la normativa internacional ISO ASTM pues definió esta nueva forma de fabricación en el año 2012, ¿ok? De esta manera. Hoy en día pues ya existe una normativa mucho más actualizada que es que apareció en el año 2021, de hecho la normativa, el número de la norma es el 52.900. Y bueno, para los que trabajan en el área de fabricación o manufactura aditiva es interesante leerla porque allí aparecen los nombres exactos de las tecnologías de fabricación aditiva, ¿sí? Porque hasta los momentos como que cada quien estaba dándole un nombre diferente a las tecnologías, algunos le llamaban a la de filamentos modelado por deposición en fundido, otros empezaron a llamar la fabricación por filamento fundido, ¿ok? Igualmente con las técnicas de resina y de sólidos, ¿ok? Pero esta normativa en el año 2000, que apareció en el 2021, busca de alguna manera que todos a nivel internacional estemos agrupados hablando en los mismos términos, ¿sí? Y bueno, tratar de un poco de que todos vayamos por la misma línea y nos entendamos cuando estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo que les voy a pedir en este curso. Vamos a hablar de aquí en adelante con fabricación o manufactura aditiva, ¿no? Indiferente. Pero ¿por qué el nombre de impresión 3D? ¿Por qué las personas comenzaron a llamarle esto impresión 3D? Bueno, básicamente es porque es una técnica que tiene su origen en la técnica de impresión en papel y tinta que todos ustedes conocen, ¿no? Al final de cuentas lo que hace es lo mismo, ¿ok? De cuando tenemos una impresora imprimimos en un papel lo que tenemos en la computadora, pero en este caso estamos imprimiendo lo que tenemos en la computadora, pero lo estamos imprimiendo en 3 dimensiones, ¿sí? Utilizando un polímero, un metal o algún material compuesto que ya vamos a hablar durante este curso, ¿sí? Y vamos a obtener una pieza en un volumen. ¿Sí? A diferencia en el caso de la impresión en papel, que recibíamos, era una hoja con una impresión en 2D. Pero al final el concepto es exactamente el mismo. Necesitábamos una computadora, necesitamos un programa que nos permita dibujar algo, ¿sí? Y bueno, y luego necesitamos una manera de imprimirlo en 2D o en 3D, pero imprimirlo, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas el concepto es exactamente el mismo y bueno, de allí que viene ese nombre de impresión en 3D. Bueno, la impresora 3D, ¿sí? La máquina como tal, pues nos permite obtener o tiene una gran ventaja y más adelante vamos a seguir hablando de esto, pero una de las ventajas principales es que nos permite producir diversos tipos de estructuras, ¿ok? No importa qué tan complicada sea, la vamos a poder lograr a través de esta técnica, ¿no? A diferencia de otras técnicas convencionales de fabricación. De hecho, nos permite, como pueden ver allí en pantalla, pues obtener piezas, por ejemplo, con secciones interiores pues bastante complejas o con secciones internas huecas, algo que era imposible de producir utilizando otro método de fabricación que no fuese aditivo. Si quisiésemos fabricar una pieza de plástico, no sé, con cualquier otra técnica de fabricación, por ejemplo, inyección de plásticos, imagínense que quieren fabricar pues una pieza con una forma muy elaborada, pero que la pieza sea hueca en el interior y que de repente en el interior pues tenga algún saliente o alguna forma elaborada, ¿ok? Es muy complicado. Quizás podríamos algunas cosas, pero es complicado de lograr por una técnica convencional de fabricación, como podría ser la inyección de plásticos o como podría ser un mecanizado de un plástico, ¿ok? Los que han manejado cualquier máquina de mecanizado como un torno, una fresa, un taladro, que estoy segura que la gran mayoría de ustedes aquí lo han visto, bueno, ya saben que hacer piezas con formas complejas, sobre todo internas, en cualquier pieza es bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de la manufactura aditiva es que nos permite hacer piezas con formas complejas y piezas de formas huecas, completamente huecas e incluso de formas complejas en el interior. Entonces, bueno, la otra ventaja interesante de la fabricación aditiva es que nos genera mucho menos desperdicio que el resto de los procesos de fabricación sustractivos. Piensen en el torno, en la fresa, el taladro, esa cantidad de viruta
que queda de restante de material que no sabemos qué hacer con ella en muchos casos, ¿sí? Que tenemos que desechar o, bueno, hoy en día pues algunas empresas están aprovechando esos materiales, por ejemplo, las virutas de metal para mezclarlas con plástico y obtener plásticos más reforzados, ¿ok? Pero estas técnicas generan una gran cantidad de virutas que tenemos que ver qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Que son desechos. En el caso de la fabricación aditiva, como vamos a ver durante este curso, pues la cantidad de desperdicio obtenido es prácticamente cero, o hay muy poco material de desperdicio, que hay algunas excepciones, pero muy poco material de desperdicio en el proceso. De allí que se suele hablar de que la manufactura aditiva es un proceso bastante sostenible, ¿sí? Entonces, bueno, allí tienen en pantalla por qué le llamamos a este proceso fabricación o manufactura aditiva. Bueno, lo pueden ver ahí en el GIF animado que les coloqué, pero tienen la imagen en la parte superior de pantalla. Lo que vamos a hacer es ir imprimiendo o ir fabricando la pieza capa a capa hasta obtener un volumen de la pieza, ¿sí? Allí lo pueden ver claramente. Se va imprimiendo, se va decantando material, una capa encima de otra, hasta obtener el volumen total del producto, ¿okay? Así es que funcionan todas las técnicas de fabricación aditiva. Entonces, como pueden ver, el nombre viene de que estamos adicionando material al proceso. Bueno, más adelante vamos a hablar de esto a detalle, pero aquí en pantalla se ve claramente cómo funcionan estos procesos en general de fabricación aditiva mediante la adición de capas de material. Entonces, bueno, allí tienen, lo primero que necesitamos tener es un modelo CAD de nuestro producto, ¿sí? Necesitamos la computadora, necesitamos un software, hacemos nuestro dibujo en el software CAD en 3 dimensiones. Necesitamos tener esa imagen, llevarla a un archivo STL, ¿sí? Con terminación STL, y luego ese archivo STL necesitamos un programa que nos permita, pues, rebanar la pieza, ¿sí? Capa a capa para luego proceder a la impresión. Entonces, existen software que nos permiten rebanar, pues, ese volumen o esa pieza en 3 dimensiones, rebanarla en muchísimas capas que son luego las que voy a imprimir. Bueno, luego de que tengo rebanada mi pieza en muchas capas, ¿sí? Bueno, uno le pasa esa información a la impresora, allí tienen en pantalla a mano derecha pues una boquilla de una impresora, ¿sí? Y bueno, luego esa impresora se va a encargar de ir depositando material, una capa encima de otra hasta conseguir el volumen total del producto, ¿sí? Esto es a grosso modo cómo funcionan, ya vamos a ver las variantes de cada uno de los procesos en clases más adelante, ¿no? Allí en pantalla pues tienen otro muy buen ejemplo. Se quería imprimir pues esa imagen, ¿sí? de un rostro en 3 dimensiones de una persona, ¿ok? Entonces, bueno, eso hacerlo por una fabricación sustractiva de materiales se puede, pero es complejo. El técnico de la máquina, por ejemplo, del torno o de la fresadora en este caso, pues necesitaría mucha pericia, pues para lograr un excelente acabado, ¿ok? Poder modelar la nariz, la forma de los ojos, ¿ok? Se puede, pero bastante complejo. En cambio, bueno, con las técnicas de manufactura aditiva hoy en día, pues esto ya es una etapa superada. Allí tienen en la parte inferior un esquema, tenemos que tener el diseño original en pantalla, en el software de 3 dimensiones de diseño, y bueno, o cómo hacemos para obtener ese modelo original de la cara de una persona, del rostro de una persona. Bueno, hoy en día pues existen escáneres 3D que nos permiten copiar pues la cara perfectamente de una persona, ¿sí? Incluso pues si es a nivel médico pues existen equipos que nos permiten hacer ese estudio, ¿sí? Por ejemplo, tomografía axial, ¿ok? O con algún equipo de imágenes médicas. Y bueno, luego con estas imágenes que tengamos pues del escaneado en 3 dimensiones del rostro de la persona, bueno, nuevamente se lleva el software de diseño, se lleva luego, se tiene la imagen STL, se lleva un software de rebanado, rebanamos la superficie de todo el volumen de la pieza y luego procedemos a imprimirlo como lo tienen allí en pantalla, ¿no? Ya vamos a ir hablando de algunos de estos detalles a lo largo del curso.
Pero bueno, hoy en día pues tenemos muchísimas ventajas y otras tecnologías que podemos ir acoplando a la manufactura aditiva que nos permiten ir obteniendo pues esas formas complejas que antes era muy complicado obtener con otras técnicas convencionales de fabricación, ¿no? Y bueno, un buen ejemplo sobre todo para el sector biomédico, ¿sí? O para el sector de escultura, ¿sí? O como lo que tienen allí en pantalla, ¿no? Un buen ejemplo de un rostro, o si quisieran escanear una pierna para obtener una prótesis, ¿sí? Hoy en día pues existen este tipo de escáner o de equipos que nos permiten obtener imágenes médicas pues para obtener todas esas dimensiones y obtener el modelo en 3D en la pantalla. Bueno, esta tecnología de fabricación aditiva, entonces, como pueden ver, va de la mano de verdad que de toda esa creciente digitalización que está viviendo o que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Todos esos grandes cambios que estamos viviendo en los sectores de la comunicación que hemos hablado, incluso en el sector de la medicina, en el sector del ocio, en el sector industrial, ¿ok? De bienes de consumo. Entonces, bueno, la computadora pues ha sustituido prácticamente todas esas formas antiguas de trabajar, todo el tema de dibujo, pues dibujando a mano, ¿okay? La computadora ha sustituido, estos software de diseño han sustituido pues el uso de planos hechos a mano como se estilaba anteriormente, ¿ok? E incluso hoy en día pues ya existen pues software que nos permiten hacer simulaciones de procesos de fabricación, o que nos permite incluso hacer simulaciones de los esfuerzos a los cuales estarán sometidas esos productos, ¿ok? Para saber si va a fallar o no, ¿ok? Ya no necesitamos hacer esos cálculos a mano. De esta manera podemos hacer estudios de control de calidad previos a la fabricación de la pieza, ¿ok? Entonces, todo este software nos va a permitir optimizar tanto productos o procesos productivos antes de incluso llegar a la producción masiva, ¿no? En el caso de la fabricación aditiva, punto clave aquí, porque nos permite de alguna manera, pues, unir, como les mencionaba, pues, todas estas tecnologías, tanto de en las computadoras, unir los software que tenemos ya hoy en día para diseñar o incluso para hacer simulación, y nos permite agruparlos todos para poder fabricar o poder producir piezas para diferentes sectores de la economía. ¿Qué podemos fabricar? Bueno, hasta hace muy poco solamente se podía imprimir piezas con plástico, ¿sí? Pero bueno, actualmente podemos imprimir con muchísimos materiales en 3 dimensiones, podemos imprimir incluso con metal, podemos imprimir con resina, podemos imprimir con cerámicas, podemos imprimir con hormigón, podemos imprimir incluso comida, ya vamos a hablar de eso también más adelante en este curso. ¿Sí? Entonces podemos imprimir plástico mezclado con otros materiales, podemos imprimir madera, ¿sí? Entonces, bueno, podemos imprimir infinidad de cosas y bueno, hoy en día existen muchos centros de investigación en el mundo, pues, dedicados a desarrollar o a buscar, pues, nuevos materiales, nuevas opciones para poder imprimir con estos equipos de fabricación aditiva, ¿no? Y bueno, teniendo esas opciones, teniendo más materiales, cada día pues se están probando más materiales para ser utilizados con estas tecnologías, pues de allí que hoy en día pues ya se están imprimiendo pues muchas cosas, se puede imprimir hasta ropa, se puede imprimir joyas, caramelos, chocolates, instrumentos médicos, prótesis, casas, incluso funcionales, juguetes, etcétera, ¿sí? ¿Por qué está ocurriendo toda esta revolución en el sector de la fabricación? Bueno, la impresión 3D nos permite fabricar piezas de forma más compleja, como les decía hace un rato. También nos permite fabricar de forma más económica, porque los equipos de manufactura aditiva son más económicos que muchos equipos de fabricación sustractiva. También es un proceso, pues, bastante más rápido. Ya vamos a hablarlo después porque aquí hay un poco de discusión en cuanto a este tema, pero lo vamos a dejar para más adelante. Y es mucho más fácil de usar, en eso sí estamos claros, que cualquier otro método de fabricación convencional. Bueno, ¿qué es la fabricación sustractiva?
A ver, aquí no voy a entrar mucho detalle porque, bueno, todos los que están estudiando ingeniería de producción sé que conocen estos métodos, ya debieron haber visto asignaturas relacionadas con esto. No sé si los chicos de química, bueno, el de eléctrica, pero bueno, alguna vez, o el de mecánica seguro que sí, pero bueno, alguna vez seguro han escuchado hablar algo tan sencillo como de un taladro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste un método, el proceso de fabricación sustractiva? Bueno, es un proceso que nos permite fabricar piezas a partir de la eliminación de material. Básicamente lo que tenemos es un bloque sólido de material, ¿ok? Y una herramienta se va a encargar de hacer cortes para ir eliminando material y darle la forma final a nuestro producto, ¿sí? Por eso les digo, piensen en un taladro, algo muy sencillo. Tenemos un bloque de material y con la herramienta, bueno, con el taladro, pues vamos a hacer un agujero, vamos a eliminar material y vamos a hacer un corte, pues para obtener ese agujero, ya sea ciego o sea pasante, pero un agujero como tal, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día existen muchos procesos de fabricación, diversos procesos de fabricación sustractiva, ¿sí? Ya vamos a nombrar a algunos ahora más adelante, pero incluso existen máquinas pues mucho más sofisticadas, más modernas, que permiten ya trabajar pues de forma bastante automática, como son el desarrollo de las máquinas de control numérico computarizado, los CNC, ¿sí? Que al final de cuentas son robots que contienen una serie de herramientas que se pueden mover y cortar material pues en las tres dimensiones, en X, Y y Z, ¿no? Para poder hacer los cortes respectivos y poder obtener el producto, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo pues, de esta máquina de control numérico computarizado, pues en años recientes, al final de cuentas, pues ha sido un gran avance para el sector de la fabricación, sobre todo de materiales cerámicos, metálicos, incluso algunos polímeros, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera pues nos permitió automatizar muchísimo los procesos de fabricación, porque uno pues con una imagen digitalizada o con una imagen en 3 dimensiones, que puedes tener en la computadora, pues esa información pues fácilmente podía ser trasladada a un equipo de control numérico computarizado y poder que un robot fabricara la pieza pues en 3 dimensiones, ¿no? Denme un momento que nuevamente creo que me estoy quedando sin batería. A ver. Denme un momento. Vale. Muy bien. A ver. Ya va. Un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, incluso allí en pantalla, pues les colocaba otro ejemplo, el tema de las cortadoras láser es otro buen ejemplo de sustracción, fabricación sustractiva, ¿sí? Bueno, máquinas que hoy en día pues nos permiten hacer cortes con un láser, ¿ok? Con ayuda de un láser y cortes perfectos con un excelente acabado final, es otro muy buen ejemplo pues de fabricación aditiva, ¿no? Vamos a ver un vídeo que les quiero pasar, pues también bastante breve, pero que me parece que compara bastante bien, pues, o resume bastante bien lo que les he estado comentando ahora, para ver un poco las diferencias de lo que es la fabricación aditiva con la fabricación sustractiva. Y bueno, la pregunta un poco en el vídeo es, ¿cuál prefieres, no? De las dos.
Allí pueden ver pues todo el proceso que tuvieron que llevar a cabo para poder fabricar ese jarrón, ¿sí? A través de la manufactura, pues, de la fabricación sustractiva, usando un torno, ¿sí? Ya vieron cómo lo pudieron procesar, ¿sí? En la madera. Ahora vamos a ver cómo lo van a hacer el mismo jarrón, pero a través de la fabricación aditiva. Everything is not enough. Feeling out by the ocean. Among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. ¿Con cuál de los procesos se quedarían ustedes? A ver, los quisiera escuchar un poco. Allí vieron el mismo jarrón hecho con un torno, ¿sí? Con las distintas herramientas y pues vieron cómo es el proceso de fabricación. ¿Cuáles son los pros y los contras que le verían ustedes a todo eso? Me gustaría escucharlos un poco. Dime, Alessandra. Bueno, que con la manufactura, en el primer caso, o sea, se pierde mucho material al quitar. En cambio, con la manufactura aditiva no. Y eso, o sea, puede traer consecuencias económicas bien grandes a la empresa, porque es material que se está Vale, dejando de aprovechar. muy bien, es un factor, es un punto a favor el material consumido durante el proceso. Muy bien, esa es una ventaja de la manufactura aditiva. Por allí también vi que levantó la mano Ana, creo. ¿Me pareció? No. Sí, profe, yo levanté la mano Diana. allí porque, bueno, iba a decir lo mismo, que se perdía muchísimo material en la primera, pero además de que me parece más eficiente el segundo proceso que vimos, también, o sea, queda más perfecta la figura como tal porque está diseñada, o sea, el relieve de la figura es distinto también por el material. Y aunque me imagino que capaz al ser la otra tallada a mano con la fabricación sustractiva puede ser que cueste más, no lo sé. No sé cuál proceso es más caro. Sí, probablemente lo que dices, estos procesos de fabricación siempre a mano, si recuerdan, por ejemplo, incluso la gente que hace estas piezas en arte murano, en los teques, que hacen estas piezas pues a mano en vidrio, pues siempre suelen ser más costosos, como bien tú lo dices, ¿no? Pero bueno, lograr esas formas tan perfectas o ese acabado tiene que tener muy buena pericia el operario para poderlo hacer con fabricación sustractiva. En cambio, con la fabricación aditiva, pues si tú lo dibujas en el ordenador, pues ya el equipo se encarga de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, otra buena comparación allí, Ana, gracias. A ver, Camila o Andrea, cualquiera de las dos, Camila. Bueno, también veo que el método sustractivo
implica mano de obra. En cambio, con la manufactura aditiva, la verdad reduces mucho los costos en ese sentido y puedes hasta producir a mayor escala, pues. Porque yo considero que la sustractiva se puede emplear más como por venta por demanda, pues. En cambio, la otra puedes hacer, puedes ofrecer más al mercado, pues. Más Lo al que es mercado y más un mismo producto, pues puedes producir muchos productos iguales a del menor mismo. costo, pues. Muy bien. Esa es otra buena comparación, Camila, muchísimas gracias. Y lo del personal, es cierto, sí, mucha gente critica la manufactura aditiva porque dice que seguramente va a eliminar personal, ¿sí? Lo que está pasando hoy en día con toda esta revolución industrial, no solo la manufactura aditiva, sino con todas las nuevas tecnologías. Se está eliminando personal porque, bueno, hoy en día tenemos los ordenadores que al final nos ayudan a hacer mucho del trabajo, pero igual vamos a necesitar personas que se encarguen de hacer el dibujo y de estar pendiente de la máquina para obtener buenos resultados, ¿no? Al final la máquina no es inteligente como todo, hay que estar al pendiente de ella. Andrea. Bueno, yo creo que en comparación el error humano disminuye en la aditiva porque, o sea, recaería nada más en el diseño, en la parte del software, no tanto a la hora de la fabricación como en la Sí. sustitutiva. Así es. Muy bien, Andrea. Así es. Sí, el de la sustractiva depende mucho de lo que haga el operario, ¿no? Si el operario se equivoca o hace un mal movimiento, pues puede tener algún defecto esa pieza, pero en el de manufactura aditiva, pues va a depender pues de lo que hayamos dibujado en la computadora. Muy bien. Sofía. Profe, yo no sé, esto es más una pregunta, en verdad. No sé si el hecho de que sea por capas influye pues en la resistencia del producto, a lo mejor que no es completamente sólido o no fue completamente sólido desde el comienzo. Y también con lo que decían de la mano de obra, pienso que en la manufactura aditiva como que aprovechas más, es decir, haces un solo diseño y ese lo puedes replicar 1000 veces, pero eso en la sustractiva no es posible y probablemente tengas diferencias en las piezas, sobre todo por lo que decían también de que influye pues el humano. El humano. Muy bien, también, Sofía. Muy bien. Lo primero que comentabas, bueno, lo vamos a aclarar a lo largo de este curso. También esa es una crítica que le hacen muchas personas a la manufactura aditiva, que al ser por capas, las propiedades mecánicas finales no suelen ser tan buenas como si fuese una pieza hecha en un sólido como tal por manufactura sustractiva. Pero bueno, al final de este curso te voy a dar la razón y te voy a explicar que eso no es tan cierto como lo que dicen. Depende un poco también de la experiencia del operador de la máquina de manufactura aditiva, poder lograr muy buenos resultados y sí se puede conseguir, ¿sí? De hecho, bueno, cuando lleguemos allá se los comento. Pero sí, una de las publicaciones, incluso mías, que les mostré en la primera clase, hago una comparativa sobre piezas obtenidas con un material en particular biodegradable a través de la manufactura con filamento por capa, y que siempre es muy criticada y dice que las propiedades mecánicas finales no son comparables con el moldeo por inyección de plástico, que obtienes una pieza sólida, y logré obtener propiedades mecánicas finales casi iguales que piezas obtenidas a través del moldeo por inyección de plásticos. Así que depende un poco de la pericia del operario, bueno, combinar correctamente las variables del proceso de fabricación para poder obtener excelentes resultados finales, ¿sí? Pero lo que comentas está muy bien, porque de hecho es una de lo que suelen criticarle a la manufactura aditiva, pues muchas personas hoy en día, ¿no? Que las propiedades mecánicas finales no son tan buenas como las obtenidas a través de la fabricación sustractiva, pero bueno, durante el curso pues vamos a ir aclarando un poco eso. ¿Alguna otra cosa por allí? Como que es un curso de chicas y los chicos no los escucho. Elías, muy bien, se decidió Elías. A ver. Sí, yo quería comentar que el hecho de que se puedan fabricar más piezas en comparación con la manufactura sustractiva puede considerarse tanto un pro como un contra,
porque si se pueden fabricar muchas más piezas que tal vez pueden no ser tan duraderas, sería importante lo que usted comenta de que sean elaboradas con materiales biodegradables. Ujú. Y a mí en lo personal, muy subjetivamente, me gustó más la pieza fabricada con manufactura sustractiva, porque el material, a mí en lo personal, me gusta más la madera que los plásticos. Bueno, eso lo vamos a hablar también durante el curso, porque hoy en día también se puede imprimir madera, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero es una de las novedades o cosas más recientes de la manufactura aditiva. También se puede imprimir con celulosa, así que también se pueden obtener piezas similares. Muy bien, Elías. ¿Alguno más? Bueno, comparto de nuevo, ay, perdonen, comparto pantalla nuevamente con ustedes. A ver, aquí está. Ya, un momento. Sí, allí están viendo mi pantalla. Ay, ya que tengo problemas aquí. Creo que ustedes me están viendo, pero no sé por qué. Ya, un momento, chicos, porque creo que me están viendo, creo que me están escuchando, pero Sí, profe, no veo mi te ratón, escucho. ¿ven? Se me bloqueó, ya va, tengo bloqueado ya va, ahora sí, creo que ya. Muy bien. Bueno, allí tienen un ejemplo también de pieza fabricada con, en este caso, pues ver un poco a mano derecha, pueden ver la pieza hecha por fabricación sustractiva, ¿ok? Pero bueno, a mano izquierda tienen la misma opción, en ese caso una turbina, pero fabricada con fabricación aditiva, ¿ok? Hecho con ordenador, ¿no? Bueno, procesos de fabricación sustractiva, como les comentaba a ustedes, bueno, los conocen bien. El fresado, el torneado, el taladrado son buenos ejemplos. El rectificado incluso es un proceso de fabricación sustractiva. Terminan eliminando material y terminan teniendo muchas virutas de material en el proceso y tenemos que ver qué hacer con ellas. La electroerosión también es un proceso de fabricación sustractiva. Y bueno, también lo que son el corte por láser o el corte por chorro de agua, también son procesos de fabricación sustractiva, ¿no? En todos tenemos desperdicios y en todos tenemos que, bueno, vamos a tener ese material que tenemos que ver qué hacer con él o si lo vamos a reutilizar para otra aplicación o simplemente va a ser un desecho, ¿no? Bueno, un poco, pues como para resumir lo que estaban comentando, ¿cuáles son las principales ventajas de la fabricación aditiva? A ver, en primer lugar, pues que no se ha comentado aquí todavía, evita la necesidad de uso de moldes, de utillaje y de herramientas. Bueno, cuando trabajamos con este proceso de fabricación aditiva, pues no vamos a tener que usar ningún tipo de herramienta de corte, como en el caso en el torno, en la fresa, en el taladro, en la rectificadora, ¿ok? No necesitamos una piedra de amolar, ni necesitamos una fresa, ¿sí? No necesitamos usar, por ejemplo, tampoco ningún molde, pues para fabricar las piezas. En el caso de los materiales plásticos, hasta los momentos, siempre los procesábamos a través de procesos como, por ejemplo, inyección de plásticos o moldeo de soplado para hacer botellas como tienen allí en pantalla. Y en todos estos procesos necesitábamos el uso de un molde, pues para poderle dar la forma al plástico como tal, ¿no? En el caso de la fabricación aditiva, pues ya no necesitaríamos estos moldes porque ya el modelo de la pieza lo tendríamos dibujado en la computadora, ¿no?
Son procesos, el de fabricación aditiva es un proceso más económico que otros sistemas empleados para fabricación de series cortas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si vamos a producir poca cantidad de piezas de un producto, ustedes dibujan una pieza en la computadora y quieren fabricar de allí solamente una o quieren fabricar 10, ¿ok? El proceso de fabricación aditiva va muy bien, ¿sí? Es un proceso muy económico, el equipo es muy económico, o sea, es muy fácil de llevar a cabo. Sin embargo, si quieren fabricar de ese producto, quieren hacer 1 millón de piezas, pues no es recomendada la fabricación aditiva porque al final de cuentas es un proceso bastante lento y no compensaría estar imprimiendo pues tantas piezas, ¿no? Para eso existen otros procesos de fabricación. En el caso, por ejemplo, de plásticos, es muy fácil obtener esa gran cantidad de piezas al inyectar, al soplar botellas, ¿ok? Son procesos mucho más rápidos que en cuestión de segundos puedes obtener una pieza como tal, ¿no? Pero si yo fuese a fabricar, por ejemplo, una botella solamente para una edición especial o 10 botellas para una edición especial, pues fabricar o mandar a hacer un molde es sumamente costoso, así que vale más la pena dibujarla en la computadora y mandarla a imprimir, ¿sí? Es muchísimo más económico, por eso hago la acotación para series cortas, para poca cantidad de piezas que vayan a fabricar. ¿Podemos obtener piezas de cualquier tamaño? Sí, depende del equipo que tengan y de la capacidad que tenga el equipo, ¿no? Hay equipos pequeños, los de escritorio, pero también existen máquinas de fabricación aditiva de muy gran tamaño, que son las utilizadas, por ejemplo, para el sector de la aeronáutica, en el sector, por ejemplo, de automotriz, ¿ok? Se utilizan máquinas de gran tamaño. ¿Es un proceso que es respetuoso con el medio ambiente? Pues sí, porque como lo han dicho varios de ustedes, pues no hay desperdicios o prácticamente hay muy poco desperdicio en el proceso con respecto a otros, ¿sí? Entonces, bueno, también es un proceso que consume muy poca energía, ¿sí? Entonces, bueno, es económico en cuanto a consumo de energía, no necesita agua para llevar a cabo el proceso, entonces, bueno, es un proceso que es bastante respetuoso con el medio ambiente. Opciones variadas de manufactura, pues sí, podemos hacer piezas pues con diferentes formas, ¿sí? Que por ejemplo, si yo quisiera hacer una pieza con una forma compleja de metal, tendría que hacer parte en el torno, por ejemplo, las formas cilíndricas, pero si quiero hacer agujeros, pues ya me tendría que ir a un taladro, o si quisiera fresar alguna cavidad, me iría a la fresadora, ¿ok? Entonces, necesito varios equipos pues, para poder hacer el trabajo. Sin embargo, con la máquina de fabricación aditiva, pues yo puedo imprimir y puedo hacer todas esas diferentes formas en un solo equipo. Y puedo obtener piezas multiparte en un solo paso, y allí en pantalla tienen un buen ejemplo. Esta pieza fue hecha en un solo paso dentro de la máquina de fabricación aditiva, así ensamblada y todo como la tienen allí. Es una pieza que es funcional, los engranajes giran, ¿ok? No es una pieza que imprimimos por separado y luego la ensamblamos. Se puede imprimir en un solo paso y es funcional. Otra ventaja, bueno, hoy en día ya existen distintos software en el mercado, pues hay opciones de software pues para poder trabajar con estos procesos, con estos equipos, ¿sí? Distintas casas comerciales ofrecen su software, incluso existen software libres, gratis por internet. ¿Existen insumos y materiales? Pues sí, no tantos como quisiésemos, ni tantos como existen para otros procesos de fabricación, pero bueno, poco a poco, allí vamos y bueno, ya hoy en día existen pues mayor cantidad de materiales para cada proceso de fabricación. El proceso de fabricación que está un poco más recortado es el de polvos y bueno, cuando lleguemos allá ya hablaremos por qué. Pero bueno, hoy en día en el de filamentos pues ya se están sacando al mercado mayor cantidad de filamentos de distintos materiales. En el de resinas, bueno, en el de resinas también todavía estamos un poco recortados allí, ¿ok? Ya les hablaré más adelante de eso cuando hablemos del tema de materiales. Impresión especializada, pues sí, ya lo hemos hablado, podemos hacer piezas con formas complejas, incluso para algunos sectores de la economía, como incluso uno que es muy delicado, que es el de la biomédica, ¿sí? Se está utilizando hoy en día mucho la fabricación aditiva. Y bueno, nos permite fabricar objetos con geometrías imposibles
que solo conseguimos pues a la hora de dibujarlas en la computadora, pero que quizás si las vamos a hacer con otra técnica de fabricación sería muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, la fabricación, bueno, aquí tienen ejemplos de algunas piezas complejas que por otras técnicas de fabricación no la podrían conseguir, ninguna de fabricación sustractiva y tampoco por ninguna técnica de fabricación de plásticos, este tipo de piezas no la podrían conseguir, ¿ok? Entonces, bueno, la fabricación aditiva se dice que es una extraordinaria herramienta para pequeñas y medianas empresas, es una manera de transformar el comercio y la participación en el mercado, ¿no? Entonces, de allí que ya existen o han empezado a aparecer, pues, diversas empresas a nivel mundial que ofrecen su servicio, y ya vamos a ir hablando en este curso, pues, de fabricar piezas para distintos sectores de formas complejas y que no se pudieron obtener anteriormente de otra forma, ¿no? Entonces, ha cambiado un poco la forma también de trabajar. Reduce a unas horas la materialización de una idea o diseño. Esa es otra ventaja de la fabricación aditiva. Pues sí, bueno, es hoy en día es muy común el uso de la manufactura aditiva pues, para fabricación de prototipos de productos. ¿Sí? Es mucho más fácil poder imprimir un prototipo de un producto y tenerlo en la mano, verlo, sentirlo, probarlo, ¿sí? Que antes solamente verlo en la computadora, aunque lo tuviésemos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, el hecho de tener un prototipo en la mano y poder tratar de probarlo, ¿sí? Nos facilita muchísimo las cosas y permite a las empresas poder sacar productos mucho más rápido al mercado, ¿no? Y ahí en pantalla pues tienen un ejemplo de miles que hay ya hoy en día. Es en el sector de la defensa. El Mitchell Weatherly, que era el jefe de Trainer Development Flight Texas, bueno, una empresa del sector aeroespacial en Estados Unidos, mencionó solo para fabricar la gran antena del UAP, que es de un avión, el uso de las máquinas de FDM, de filamento, permitió hacer el trabajo en una 10ª parte del tiempo que se habría tardado normalmente con los métodos convencionales. Para la antena, un taller subcontratado habría tardado 20 días en fabricar la pieza, mientras que solo se tardó 2 días mediante fabricación con filamento, pero solo fueron necesarios de 15 a 20 minutos de mano de obra. Para todo el proyecto pues, de esta empresa, el tiempo total ahorrado fue superior a 3 años en algunas áreas. Entonces, bueno, eso agilizó muchísimo el proceso de corrección de problemas, de rediseño del producto, que a la hora de tener estas máquinas de prototipado rápido y poder estar imprimiendo continuamente prototipos y viéndolos, tenerlos en la mano, pues redujo muchísimo el tiempo de sacar un nuevo producto al mercado, ¿no? Y de allí que hoy en día, pues, las empresas están optando a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Combinar las máquinas de manufactura aditiva con su proceso de diseño de productos, ¿no? Bueno, otra ventaja, reducción de costos, ¿sí? Es verdad, las máquinas son mucho más económicas que una máquina de sustractiva o incluso de inyección de plásticos o de soplado de plásticos. También consumen menos energía, como les decía hace un rato, que cualquiera de estos equipos. Consumo mucho menos consumo pues de otros, por ejemplo, de agua, ¿sí? O de otros aditamentos, no necesita nada en particular. Menos mano de obra, ¿sí? Por lo tanto, reducción de costos de mano de obra. Entonces, bueno, allí tienen un ejemplo interesante en pantalla, donde se compara los costos de una pieza pues fabricada con el proceso de inyección de plástico o fabricada con manufactura aditiva, ¿no? Entonces pueden ver allí claramente que si produzco poco volumen de producción, una pieza, 10 piezas, 20 piezas, por el moldeo por inyección de plásticos, el costo por pieza, el costo unitario es sumamente elevado, porque yo tengo que distribuir el costo de la máquina, el costo del molde, el costo del operador de la máquina, ¿ok? El costo de la energía, el costo del material, pues lo tengo todo que distribuir en esa poca cantidad de piezas. Y el costo de una máquina de inyección de plásticos es de miles de dólares y el costo de un molde de una máquina de inyección de plásticos es de miles de dólares, o sea, cuesta lo mismo o más que la máquina de inyección. Entonces, imagínense distribuir el costo de la máquina y del molde
en poca cantidad de piezas. No tiene sentido, va a salir muy costoso. Sin embargo, si yo hago la inversión en la máquina de inyección, en el molde de inyección y produzco millones de piezas, el costo por unidad de piezas, por supuesto, va a disminuir porque lo distribuyo entre todas ellas, ¿no? Allí por eso es que ven la curva cómo baja rápidamente. En el caso de fabricación aditiva, pues esto no ocurre, el costo siempre va a ser el mismo, ya sea pocas o muchas piezas, ¿sí? El costo prácticamente es el del material y el de la máquina, ¿sí? Entonces, bueno, lo que cueste una pieza va a costar lo mismo que producir 1000 piezas, ¿no? En cuanto a costo unitario, ¿sí? Y bueno, otro tema interesante es el de la personalización. Es una de las grandes ventajas que nos ofrece hoy en día la fabricación aditiva. Por eso es que se está usando mucho en el sector de la medicina, porque nos ha permitido fabricar rápidamente dispositivos biomédicos personalizados. Y bueno, vamos a hablar de esto más adelante en el curso, pero allí tienen un buen ejemplo, la fabricación de una férula o de una ortesis, como lo quieran llamar, pues para un paciente, y bueno, de forma personalizada. Lo que se hace es escanear con el brazo del paciente, se lleva esa imagen a una computadora, se transforma con un software de diseño asistido por computadora, se transforma en la férula y, bueno, se le da la forma a la férula y, bueno, se imprime y se le adapta al paciente. Entonces, bueno, esto interesante, ¿ok? Llegar a ese nivel de personalización. De hecho, seguramente alguno de ustedes hoy en día también lo está viendo. No sé si alguno de ustedes tiene de estas férulas que se están usando hoy en la boca, que sustituyen a los aparatos, bueno, son los frenos, bueno, para corregir la dentadura, ¿ok? Hay una especie de férulas transparentes que se están imprimiendo, se están haciendo por impresión 3D. Bueno, para ello se está usando esta técnica de manufactura aditiva porque es muy fácil escanear la boca y poder imprimir pues estos dispositivos, ¿sí? Estas férulas que son adaptadas al paciente, ¿no? Con otra técnica de fabricación eso era imposible, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se están desarrollando hoy en día esta gran cantidad de opciones personalizadas en el sector de la medicina, es por la presencia de esta técnica, ¿no? Que lo permite todo. Bueno, muy bonita, la técnica es perfecta, si lo estamos viendo así, ¿ok? Tiene muchísimas ventajas, sí es verdad. Bueno, yo, por supuesto, yo soy una gran defensora de la técnica porque, bueno, la utilizo y le he visto muchas funcionalidades hoy en día y a cualquiera que trabaje en el área se los va a decir así. Pero bueno, tiene sus desventajas y estamos trabajando en ellas. Sí es verdad que disminuye puestos de trabajo, ya lo comentamos hace un rato. No hace falta tantas personas en una máquina de impresión 3D como puede existir en una planta de inyección de plásticos o en una empresa procesadora de mecanizado de metal, ¿sí? Uso limitado de materiales, pues sí, todavía no todos los materiales convencionales que conocemos se pueden transformar por todas estas tecnologías de fabricación, pero se está trabajando en ello. Y bueno, un detalle interesante que algunas personas le han puesto un poco peros, pero bueno, por los momentos no ha sido tan remarcado, pero bueno, sí es un problema. Se pueden fabricar con estas técnicas de fabricación aditiva, pues productos peligrosos. Y un buen ejemplo lo tienen aquí. Se pueden fabricar pistolas de plástico, por ejemplo, que funcionan bien y pasan los controles aéreos en los aeropuertos, ¿no? Entonces, bueno, se consigue en internet la forma de hacerlas, en YouTube, los planos, y bueno, podrían ser un grave problema, ¿no? Entonces, bueno, por allí se los dejo, pero es una desventaja de esta técnica, que es muy fácil y cualquiera lo podría hacer. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta los momentos? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Vamos bien? Vale. Sí, profe. Gracias, Vicente. Muy bien, Isabel, gracias. Bueno,
antes de cerrar la clase de hoy, bueno, le quería enseñar este recuadro, ¿sí? Una torta, un poco comparando pues el mercado de la impresión 3D o de la manufactura aditiva según sectores. Es una distribución aproximada. ¿Okay? Habla un poco en qué sectores de la economía se está usando más la manufactura aditiva. Y bueno, pueden ver claramente que los sectores de la economía que más lo están utilizando pues son el de vehículos de motor, ¿sí? El sector automotriz, el de productos de consumo masivo, electrónica, y el sector médico-dental, ¿sí? Son los sectores de la economía que más están apostando a las técnicas de fabricación aditiva. Seguidos después del sector aeroespacial, del sector máquinas industriales, negocios en general, arquitectura, gobierno, instituciones militares, instituciones académicas, para el sector educativo, entre otros, ¿no? Pero los sectores que más están apostando a esto son el automotriz, el médico-dental y el de productos de consumo masivo y la electrónica, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengan en mente y bueno, se está trabajando mucho, se está investigando mucho en pro de esto. Les comentaba en la clase pasada en desarrollo de mejores máquinas, se está trabajando en desarrollo de nuevos materiales para cada uno de estos procesos y en el desarrollo de nuevas aplicaciones, ¿sí? Para el uso de estas técnicas en general, ¿no? Entonces, bueno, ya le vamos a dedicar a este punto de aplicaciones, pues más tiempo en esta asignatura. Déjenme compartirles un breve vídeo que les tenía y bueno, con él pues cerraríamos. A ver, un momento. Un breve vídeo y con eso cerraríamos la clase de hoy. Se los voy a compartir aquí. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, ahí deberían estar apareciendo. A ver. Ahí está.
Bueno, la idea un poco del vídeo era cerrar un poco la clase de hoy. Como vieron, pues les mostraba muchas cosas que se pueden hacer con la fabricación aditiva y, bueno, puntos claves del por qué utilizarla en nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, la manufactura aditiva ha venido para cambiar la forma de cómo estamos trabajando, para facilitarnos un poco lo que es el proceso, no solo fabricar piezas en forma prototipo, ya lo vamos a hablar la clase que viene, sino también fabricar piezas de uso final y con muy buenas propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si no hay ninguna duda o ningún comentario. Lo dejamos hasta aquí hoy para que puedan ir a los que tienen otra clase. Y nada, nos vemos entonces el jueves y continuamos pues con este tema de la introducción a la manufactura aditiva. Les voy a compartir la clase del día de hoy en un próximo correo, les voy a enviar el link para que puedan acceder y nada, pues nos vemos entonces el jueves a la misma hora, chicos. Que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. No, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.